Bienvenidas, bienvenidos a este espacio especial, a este foro virtual que estamos hoy celebrando para responder a una cuestión que nos ha venido, esta vez de bastantes personas que estaban interesadas en profundizar en quiénes somos Sevilla Consciente. Pues aquí estamos, parte de Sevilla Consciente y también parte de personas que están interesadas y ya están colaborando con nosotros o quieren conocernos. Os voy a presentar muy brevemente para que de verdad podamos empezar. Está con nosotros en este momento Cristina Vega, que es el alma del Foro de Comunicación y Política Consciente de Sevilla Consciente, y la compañera que es la inspiración, como decía yo antes en la gala que hemos tenido esta tarde, del Foro de Salud y Vida, nada más y nada menos, que no podía faltar porque nos hace falta su luz para tener esa salud, ¿verdad?, que todos estamos disfrutando o buscando cómo disfrutarla. Muchas gracias, Inmaculada Perea, por estar con nosotros. Gracias. Y por orden de llegada, pues Charlie Lenglet llegó un poquito antes que Ramón Rey, así que lo vamos a presentar así. Uno de los temas que más nos interesa ahora mismo al Foro de Política Consciente, precisamente, es cómo hacernos coherentes, cómo llevar a la práctica de nuestra vida las ideas que estamos investigando. Y estamos investigando con Charlie Lenglet y con otras personas de los portales, ahora él nos hablará dentro de un ratito, sobre cómo organizarnos de una manera más profunda, con la democracia profunda, inspirándonos en la sociocracia y sobre todo en la experiencia y en la práctica que están teniendo en la igualdad de los portales. Muchas gracias, Charlie, por estar con nosotros. Genial. Gracias. Y una gran sorpresa, aunque no tanto, porque he recuperado un contacto con una de las personas que más he querido desde el punto de vista intelectual y mucho más en mi vida, que es Ramón Rey. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ramón. Hola, encantado. Porque él es, aparte de que fue uno de mis poetas preferidos, aunque Ade dice que lo ha dejado, pero está aquí más como periodista, como profesor, investigador de la comunicación, y tener a Ramón Rey con nosotros para nosotros realmente es un honor. Muchas gracias, Ramón Rey. Gracias. Y sin más dilación, si te parece, os parece, empezamos. Si alguien más se suma al foro, pues estupendo. Si no, pues ya nos veréis más adelante, porque este espacio lo colocaremos en la página web sevillaconsciente.org y podréis participar de esa manera. Cristina, ¿quieres tú? Porque esto va a ser como un foro abierto, entonces con brevedad contar un poco cuál es nuestra esencia de Sevilla Consciente. Venga, y completamos un poquito. Eso, entre ambos. Entre ambos, bueno, y también Inmaculada, por supuesto. Claro, venga, adelante. Bueno, efectivamente, como tú bien has dicho, este foro nace o surge, digo, la reunión de esta tarde en concreto, pues porque había otras personas interesadas en replicar de alguna manera la experiencia que ya venimos teniendo desde hace un año y pico, ¿no? Que fue cuando creamos la asociación. ¿Qué es Sevilla Consciente? Yo, el mismo título de la propia asociación lo dice, ¿no? Es decir, la consciencia, ¿de acuerdo? Los que iniciamos este proyecto, por llamarnos de alguna manera, somos trabajadores de la luz, por decirlo de algún modo, que el tema de la consciencia nos unía a todos, ¿de acuerdo? Y nos parecía importante llevarlo al plano de lo social, por decirlo de algún modo. Es decir, no solamente quedarse en nuestros ámbitos, en los ámbitos en los que cada uno venimos trabajando, venimos estando, sino hacerlo extensible a otros campos y en concreto al campo de la ciudad, como es el caso de Sevilla, ¿no? Nosotros tenemos una especie de decálogo, ¿de acuerdo? Donde la palabra más utilizada y desde donde se explican nuestros fines y nuestra finalidad es desde la siguiente, digamos, un poco redacción, es decir, conscientes del sufrimiento, por ejemplo,
de los animales, de las personas, el provocado por las situaciones de desigualdad, en fin, un largo etcétera que abarca toda la vida de la ciudadanía. Desde esa consciencia es desde donde empezamos a hacer propuestas y actividades para intentar que la consciencia, no solamente nuestra, sino de todo el mundo o de la ciudadanía en general, pues vaya aumentando cada día más y más. Pero estamos en ellos, o sea, que la gente que nos escuche no crea que tenemos un nivelazo impresionante. Que va, que va. Yo creo que uno aprende a ser consciente día a día y poco a poco. Y eso no quiere decir que no haya caídas y marchas atrás. Es un camino y por lo tanto en ese camino pues hay baches, hay montañas, hay ríos, hay caminos llenos de flores, pero también hay caminos donde ves a la flor de loto cómo está metida dentro del barro. En fin, quiero decir con esto que lo importante es el camino, no tanto la meta. ¿De acuerdo? Lo principal es el camino y cómo hagamos ese camino. Que lleguemos o no a lo que pretendamos, bueno, una parte dependerá de nosotros, pero una gran parte no va a depender de nosotros. Y lo más importante es estar presente paso a paso en ese camino. Y desde el foro de comunicación, como ha dicho antes un poquito Rafael por encima, no solamente nos parecen importantes los contenidos, sino el método, ¿no? El método de cómo llevar a cabo nuestras actividades y cómo desarrollar estos contenidos. Y ahí es donde entra la sociocracia y la democracia profunda, porque nos parece un elemento esencial ser coherentes, no solamente con nosotros mismos, sino de cara también afuera. Y la coherencia tiene que estar presente, porque si no, flaco favor estaremos haciendo. Es decir, intentamos ser de alguna manera una organización un poco distinta al resto, pero no distinta porque seamos mejores, ni porque seamos más sabios, no, sino porque queremos ser más conscientes. Y desde esa consciencia, darnos cuenta de nuestras propias sombras para poder aportar luz a nuestras propias sombras y desde ahí, desde nuestra propia luz, y irradiarlas hacia afuera. Y esto es en definitiva un poquito Sevilla Consciente. Estamos organizados a través de foros, ¿de acuerdo? Como el foro de salud y vida de Inmaculada, como el foro de Rafael y en el que yo también estoy de política y de comunicación, también de protección animal, de medio ambiente, de sociodiversidad. Bueno, eso cada organización de conciencia debe de determinar las áreas en función de lo que quiera trabajar, ¿no? Nosotros, recuerdo, ¿no? Al principio cuando nos constituimos, estuvimos debatiendo un poquito si coger una acción y dos acciones o dos acciones y hacerla entre todos, o por el contrario, plantear distintas acciones y a partir de esas acciones crear estos foros. Bueno, optamos por esto segundo, pero también sería una modalidad perfectamente plausible el que la gente se planteara, bueno, pues a lo largo del año vamos a hacer dos acciones y todos nos vamos a centrar únicamente en esas dos acciones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso un poco que cada organización pues se lo plantee. Así que nada, esto es lo que creo. ¿Vale? Gracias por tu resumen, está muy bien. Pues yo voy a ser todavía más breve, porque tengo muchas ganas de escucharos a vosotras y vosotros, y si acaso ya vuelvo después a intervenir, porque ya sabéis que a mí me gusta más interrogar que ser interrogado, en el sentido de establecer el diálogo a partir de preguntas, ¿no? Y es verdad que algunos tuvimos el sueño de por qué no podíamos intentar crear espacios para reflexionar y dialogar de una manera abierta y profunda, más allá de las tertulias, más allá de las organizaciones clásicas o de las instituciones que están más o menos pues, vinculadas a intereses, ¿no? Y entonces, en ese sentido, surgió la idea
de investigar cómo organizar esto, ¿no? Ya hace muchos años, muchos siglos, como diría Ramón Rey, que se está buscando la manera en que el ser humano pues pretende seguir evolucionando, que es inevitable, por otro lado, como dice él en su estupendo libro. Pero nosotros confluimos en la idea del foro, entre otras cosas, porque yo, por ejemplo, pertenezco a un foro de debates educativos, se llama Masa Madre en Sevilla, precisamente, y de esa experiencia mía en ese foro, pues conocí cómo se organiza ese tipo de estructura, que es mucho más abierta que las asociaciones y que otros más tradicionales o los partidos, etcétera, ¿no? Después, curiosamente, ahora, gracias a la democracia profunda, he descubierto los foros abiertos, que todavía van más allá que lo que nosotros estábamos haciendo. Y precisamente ya estamos investigando en cómo se pueden hacer foros abiertos donde las comunidades, los países, las organizaciones, las familias pueden tratar temas de manera organizada y para poder llegar a conclusiones y poder avanzar. Y para eso pues hay unos recursos que la gente de la democracia profunda ya lo está experimentando hace bastantes años y, por supuesto, Sevilla Consciente decide organizarse por foros también porque hay distintas iniciativas a distintos temas muy claros para personas distintas. Entonces, claro, la manera mejor para que se pueda cada uno canalizar sus motivaciones, pues fue esta de los foros, ¿no? Cada uno, entonces, como está el de Salud y Vida, que inspira Inmaculada Perea, Medio Ambiente y Protección Animal, Manuel López, Tecnología y Conciencia, que es el último que ha llegado, parece que para quedarse, de Federico Santurino, que es un ingeniero experto en el tema, y uno de los clásicos, que es el de Sociodiversidad, Espiritualidad y Cultura, de Elizabeth Méndez, que hoy precisamente ha desarrollado una actividad que ha sido una gala para recaudar fondos para los comedores, el comedor del Polígono Sur y otras entidades, ¿no? Y el nuestro, el de Comunicación y Política Consciente, que precisamente lo que intenta es, pues, investigar cómo mejorar nuestra comunicación, experimentar una comunicación distinta, más libre, más abierta y conectar. No se trata de sustituir a las instituciones que estudian la comunicación, lejos de nosotros, por supuesto, ese ánimo, sino que Sevilla Consciente lo que quiere es impulsar, proponer, sobre todo, hacer red. Una red conciencial. ¿Qué significa eso? Que más allá de la red tradicional, que se usa para muchas cosas, pues usar la red, tanto mental como virtual, la red emocional, la red de las almas, para conectarnos, para conectar entidades que estamos buscando, tanto personal como colectivamente, un mundo dentro de este mundo. No estamos con los pies fuera de la tierra, sino todo lo contrario, con los pies cada vez más en la tierra. Para eso hacemos Qigong, yoga y otras cosas, para estar conectados con la tierra y no irnos al otro mundo, pero sí conectarnos con los demás, para buscar ese encuentro y crear aquí en la tierra otras posibilidades, a pesar de la que está cayendo. Somos así y creemos que hay muchas personas en el mundo que lo están haciendo. Lo que pasa es que los medios de comunicación tradicionales, como muy bien nos va a explicar después Ramón, no están muy interesados en que esta parte se sepa, sino están interesados en otras cosas, ¿no? Desgraciadamente, ojalá vayamos consiguiendo que también la conciencia vaya entrando en la universidad, que ya está, por supuesto, pero que se conecte, que nos conectemos todas, ¿no? Todas las que estamos, tanto en la universidad, en los medios de comunicación, que también hay gente maravillosa, en las escuelas y en todos los sitios, ¿no? Y ese es un poco el hilo conductor que nos ha hecho potenciar estos foros. Y en ese sentido, pues la próxima actividad que vamos a hacer es un taller ya práctico, el 15 de enero, estamos organizándolo ya en muy brevísimo tiempo, lo vamos a concretar y vamos a deciros dónde se va a hacer, porque va a ser semipresencial. Queremos que sea semipresencial para hacer una práctica de cómo se elegiría una dirección, por ejemplo, un representante de los círculos, para que, por ejemplo, Sevilla Consciente pueda ser real, pueda hacer una práctica real y convertirse en una organización
más evolucionada desde el punto de vista organizativo. ¿Quieres tú, Sociocrático. Sociocrático. Sociocrático y de democracia profunda. ¿Quieres tú añadir una pincelada explicando cómo funciona, por ejemplo, un foro como el tuyo? Y ya terminamos esta parte introductoria. Isma. Inma. Ah, sí, bueno, encantada. Hola, buenas tardes. Ajá. Pues el Foro de Salud y Vida a mí me inspiró pues la conciencia, ¿no? La palabra que también ha explicado Cristina. Creo que a veces creemos que tenemos conciencia y la conciencia es bastante amplia. Y la verdad es que hay veces que pensamos que hacemos una buena alimentación, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, cada persona a lo mejor le puede venir mejor una cosa y puede no estar muy acertada en lo que cree que está haciendo bien, porque todo el mundo, no, yo como muy bien, yo, vamos, yo como de todo y como muy bien, pero claro, ahí están los niveles de conciencia, ¿no? Como nuestro foro de biodiversidad explica, ¿no? Hay que también tener en cuenta el sufrimiento animal, por ejemplo, ¿no? Y que conste que yo, por ejemplo, tampoco soy vegana 100%, pero creo que hay que tener en cuenta todas esas cosas para realmente hablar de conciencia. Y bueno, pues desde mi foro, Salud y Vida, yo por mi trayectoria profesional empecé ocupándome del físico, pero me he dado cuenta que la salud, por supuesto, no es un estado, sino un proceso dinámico, un camino, como decía Cristina, y siempre es un camino que tenemos que intentar que vaya hacia la salud y no hacia la enfermedad. Entonces, bueno, pues cuanto más amplías tu conciencia, más información y más sabiduría vas adquiriendo conforme vas estudiando y vas encontrándote con personas maravillosas en el camino, que cada una sabe mucho de una cosa y te va aportando, pues eso va sumando y entonces vas creciendo en conciencia. Después, como bien ha dicho Cristina, bueno, yo ni mucho menos creo que tenga mucha conciencia, porque la vamos adquiriendo poquito a poco, porque aun cuando ya sabes una información, a lo mejor de repente no puedes cambiar el hábito. Entonces, pues eso también forma parte, ¿no? de ir creando ese camino de buenos hábitos, de unirlo todo, de unir la comprensión, el conocimiento, el querer poner empeño en cambiar esos hábitos. Es un camino muy largo, muy intenso y bueno, maravilloso que hay que ir disfrutando, ¿no? Porque hay veces que yo doy fe de que me he agobiado, porque he dicho, madre mía, ahora tengo que dejar de comer esto, esto y esto, pero bueno, no hay que obligarse a nada, sino ir siendo consciente. Y para mí el mayor proyecto que tengo en mi foro, en nuestro foro, porque ya somos bastantes personas que estamos interesados en eso, es educar en salud, en buenos hábitos de vida, de higiene, y que no quiere decir que haya un camino en concreto ni una vía, sino que hay muchos, pero hay que saber para quién es el adecuado y cada persona es un mundo y un universo, ¿no? Pero como todos estamos interrelacionados y conectados y maravillosamente nuestras células igual, estamos con nosotros mismos y con el cosmos, pues nada, hay que ir pues recopilando toda esa información, ese conocimiento y esa comprensión de todos los hábitos en todos los campos, ¿no? En el físico, en el mental, en el emocional, en el energético, en el electromagnético y todo, al final, todos los foros se van interconectando y todo es importante. Y por supuesto, estoy encantada de empezar a conocer cómo funciona la sociocracia y la democracia profunda, porque creo que es muy importante ya ir cambiando esos hábitos de todo, de organización y de, yo creo que de respeto, de un mayor respeto hacia todas las personas en todos los ámbitos.
Y nada, bueno, pues un poco ese es mi anhelo, ¿no? El anhelo del Foro Salud y Vida es pues ir siendo más consciente, tener más comprensión, tener más información y ya cada persona que adopte las medidas y los hábitos adecuados a lo que a esa persona le vaya mejor, dentro de un respeto a todo. Muchas gracias, Inmaculada Perea, coordinadora del Foro Salud y Vida de Sevilla Consciente. Si queréis tener más información de lo que hace este foro, ya hemos hecho 2 programas en canal, que podéis ver en Canal Consciente Diálogo 7, con un panel, con una cantidad de personas dedicadas a la salud muy interesante, una representación muy interesante en el primer programa que hicimos sobre salud y este último que hemos hecho con varios doctores en el que analizamos precisamente cómo vivir saludablemente en estos tiempos que corren. Y por si queréis verlo, pronto también lo pondremos en la página web sevillaconsciente.org para que lo podáis seguir. Charly, ¿tú quieres un poco introducirnos brevemente sobre el tema de la sociocracia? ¿Cómo poder plantearle a los compañeros, tanto de Sevilla Consciente como del resto del mundo que nos han pedido un poco esta información, que más que definirle qué es la sociocracia, que no va a dar tiempo, pero sí qué valor podría tener para mejorar nuestras organizaciones, ¿no? Nuestra propia organización de vida personal? Sí, bueno, muchas gracias, Rafael. Pero yo empezaré diciendo que es una nueva forma de alimentarse a nivel de relaciones, como dice Inma. Es un cambio a nivel con más conciencia, a nivel de cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos ponemos al servicio de un proyecto, de una idea que nos parece importante, cómo aprendemos en el camino. Lo que dice Cristina también, que es muy importante. Lo más importante no es el fin, es la forma de hacerlo. Es mucho mejor hacerlo bien y a lo mejor no ir tan lejos, pero dar realmente más importancia. Y la sociocracia realmente para mí trae valores como la equivalencia, que es muy importante. Decir que respeta la diferencia, pero introduce la equivalencia, el respeto ante los demás, y intentar realmente poner todas las voces del grupo al servicio del proyecto. Y no hablamos únicamente de nuestras voces conscientes, pero también de todo lo que hay realmente alrededor de este sueño, porque realmente Sevilla Consciente es un sueño que empieza poco a poco a hacerse realidad. Vino en varias personas esa idea, ese sueño, y ahora, bueno, lo que hacemos, o lo que vais a hacer es poneros al servicio de cómo realmente concretar ese sueño en el día a día, en las relaciones con Sevilla, entre vosotros, con los demás. Y sociocracia realmente puede como dar más coherencia a una forma de trabajar, respetando a las personas, escuchando todas las voces, así rápidamente. Okay, muchísimas gracias. Se ve que tienes una práctica ya de muchos años de hacer foros abiertos y de ir al grano. Y Ramón, ¿a ti qué te sugiere esto de Sevilla Consciente, aparte del gran artículo que escribiste, precioso artículo en el Correo de Andalucía? ¿Qué te ha hecho venir a este foro de esta tarde de comunicación? Me llamó la atención el nombre, que la palabra consciente, lo de Sevilla muy bien, pero lo de consciente es muy importante. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay personas marginadas, como sabemos todos, pero yo creo que hay otro tipo de marginados, que son los marginados por arriba, les llamo yo. Es decir, hay marginados que los pobres no tienen techo o lo que sea, y marginados que nos hemos puesto a estudiar lo que dice Rafael, bueno, ¿cómo es posible que hayan llegado a hacer las cosas como son? Que es lo que dice un antropólogo norteamericano que se llama Frank Boas. Hace muchos años que dijo, lo que hay que estudiar es cómo han llegado a hacer las cosas como son. Es decir, lo que hay que hacer ahora, después de todo lo que ha pasado en el mundo, en los últimos decenios, incluso 2 siglos, es hacer un diagnóstico
de lo que está pasando, porque si queremos, como se ha dicho aquí, actuar para intentar mejorar un poquito esto, pues tenemos primero que hacer un diagnóstico. Y cuando te pones a estudiar para hacer un diagnóstico, pues te encuentras con que mientras más estudias, más marginado eres. Y yo, al ver un foro que se llama Conciencia y que lo veo en diferido, el acto de hora y pico, no sé cuántos tirasteis ahí hablando de presentación, Sí. y veo que hay una transversalidad, es decir, hoy en el mundo académico, bueno, no, y desde hace bastante tiempo, pero es que nadie nos echa cuenta. Desde el mundo académico se dice, mire usted no puede conocer lo que está sucediendo si no hay transversalidad de conocimientos. Y ya, por fortuna, eso se llama ahora bueno, ahora, desde hace años, el pensamiento complejo, los enfoques estructurales complejos, que le llamo yo. Hay ya centros, no muchos, pero hay centros por el mundo dedicados al pensamiento complejo. Yo aquí en esta asociación vi algo de eso. Digo, bueno, aquí se están reuniendo personas de distintas especialidades y están uniendo transversalidades. Para intentar hacer un diagnóstico será dificilísimo porque somos muchos, ya veremos a ver cómo todo eso se articula, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora que estamos con la pandemia se habla mucho de los expertos de la pandemia, pero es que yo creo que para hacer leyes de otro tipo también hay que tener en cuenta a los expertos en neurocomunicación, a los expertos en neurociencia, a los expertos en genética, a los expertos en física de partículas. Es decir, si hablas de igualdad y de leyes de igualdad, tú tienes que consultar con los expertos que he citado y con bastantes más. Y los políticos dicen, vamos a consultar con los expertos para la pandemia, que después a lo mejor no hay expertos y se han inventado. Pero bueno, vamos a suponer que los hay. Consultamos con los expertos, pero bueno, ¿no consultan ustedes con otros expertos? Con expertos de ciencias sociales y humanidades y de otras ciencias, porque es que yo me siento aquí, yo estoy ahora mismo en mi estudio, esta es mi vida, mi estudio, después de 17 años de ejercer el periodismo y de más o menos saber por dónde van los seres humanos, pues se recluye uno a pensar, a estudiar. Si no aquí, yo me voy a la facultad y doy mis clases, dirijo un equipo de investigación en el que hacemos reuniones como esta. Ayer hicimos una. Ayer estaba yo haciendo una reunión con un equipo de trabajo de Florencia, de la Universidad de Florencia. Y estábamos haciendo cuestiones de estas, pero aplicadas solamente al mundo de la educación y de la universidad, de educación superior y educación media y básica, ¿no? Y este es el mundo que uno se pone a estudiar una vez que ya ha tenido una experiencia en la vida, como dice Rafael, sobre el terreno. Entonces, en lo que se refiere, ¿cómo conecto esta asociación? ¿Cómo he querido conectarla con lo que yo hago? Pues vamos a ver, esto es una reunión sobre comunicación. Desde mi punto de vista, se habla de la sociedad de la información y de la sociedad de la comunicación y de la sociedad del conocimiento. Yo creo que lo de la sociedad de la información no está mal, pero lo de la sociedad del conocimiento que enlazaría con conciencia, pues conciencia es conocimiento. Pero no es lo mismo la sociedad de la información que la sociedad del conocimiento. Yo creo que existe la sociedad de la información, pero que no existe la sociedad del conocimiento. Eso no existe. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre información y conocimiento o conciencia. Y yo digo, bueno, la información existe. Estamos en el mundo del Big Data, el mundo del digital, y todos los días recibimos miles de mensajes o millones o lo que sea. Eso se llama información. Pero conciencia, conocimiento, es el significado de todo eso que recibimos en el cerebro. Y claro, si tú quieres que no se te produzca lo que decía Humberto Eco, la censura por hiperinformación, tienes que intentar decodificar eso, porque Humberto Eco ya dijo hace tiempo, existe la censura típica y clásica que hemos conocido, los que hemos vivido el franquismo, se tacha y esto no se publica y ya está, que sigue existiendo, por cierto,
Existe la autocensura, yo me callo y no escribo esto porque se van a enfadar mis receptores o se va a enfadar la empresa que respalda o una de las empresas que respalda el medio de comunicación. Eso existe todavía, pero existe también la censura por hiperinformación, que lleva a la falta de conciencia. Es decir, el poder, creo, desde mi modesto punto de vista, ha hecho algo maravilloso. Dice, bueno, no hace falta censurar, es todo lo contrario. Si le damos a la gente muchos datos, pues tiene una infobesidad, una infoxicación de datos y por tanto se produce un shock mental y la gente sabe que hay datos ahí, pero no sabe qué significan esos datos. Es decir, dicho con una metáfora, ¿no? La información son las piezas del puzzle y el conocimiento, la conciencia es esas piezas ordenadas para saber qué es ese 1000 o 2000 piezas que hay ahí, o 3000 de un puzzle que no sabemos, que parece un cachito, pero no sabemos qué es. Cuando ya lo armas, y eso es un gran trabajo, por eso digo que eso es trabajo de los marginados por arriba, porque la mayor parte de la gente, vamos a ser sinceros, no quiere complicarse la vida. Esto lo dicen los neurocientíficos, es decir, el cerebro tiende a la comodidad, por eso crea arquetipos. El negro es inferior, el catalán es un independentista tacaño, el sevillano o el andaluz es un vago. Claro, así no me complico la vida, creo arquetipos y se ha terminado el asunto. Yeah. Pero hay una minoría de gente que se quiere complicar la vida y ahora estamos aquí 5 o 6. Y esos son los marginados por arriba. Gracias por tu intervención, porque ha sido toda una hipótesis que podría servirnos ya. Básicamente, ¿sabes? Es como ya una tesis que podría servir para la jornada que queremos organizar para marzo. Estamos pensando en hacerla sobre la comunicación que necesitamos. Creo que se puede llamar o algo así, estamos todavía dándole vuelta, pero pronto lo vamos a anunciar. Y ya sabes, Ramón, y todos los que nos estáis escuchando y los que estáis con nosotros hoy, claro, estáis invitadas todas las que os interese ese tema. Entonces, ya tenemos una pequeña anticipo de lo que va a ser una de las ponencias, que va a ser la tuya, si te apetece, porque nos interesa muchísimo conectar no solo con la universidad, sino precisamente con todas las personas que están necesitadas de conectarse, ¿no? En ese sentido... Alfonso, esto no te vayas a creer que es una cosa masiva en la universidad, ¿eh? No te preocupes. Sí. En la universidad también, ¿eh? Sí, no, lo sé. Lo que pasa es que parece que somos menos de los que somos, ¿eh? Si tú te pones a hurgar, lo que pasa es que con las formalidades hay cierto miedo en salir del armario consciente. ¿No habéis notado eso? Yo me da la impresión de que es cierto miedo. Por eso me alegro que vosotros hayáis salido del armario consciente. Y le quería preguntar a Charlie, porque lo otro que también estamos preparando es una jornada para junio, que sería el segundo gran encuentro con Sevilla y con el mundo, de Sevilla Consciente, que va a ser precisamente, fíjate Ramón, el elemento, creo que uno de los elementos que va a estar por ahí en el fondo va a ser las ciencias y las conciencias. Ante los retos que tenemos en el medio ambiente, en nuestro planeta, tanto en todos los sentidos, en su vida, en las vidas de todos los seres que la viven y en su evolución. Entonces, Charlie, ¿cómo no serviría la democracia consciente para poder organizar este tipo de eventos de una manera nueva, más fresca, ¿sabes? Para que realmente funcione, que rompamos un poco los clichés del especialismo, en fin, esos clichés viejos que se hacen muchísimos encuentros a lo largo del año, pero que después nos quedamos en la gente que hemos estado allí, ¿no? Lo que Sevilla Consciente quiere es que la luz fluya y que nos conectemos todos los entes, ¿no? No que cada uno se meta en su propia iglesia, en su propia historia, ¿no? Sino que los círculos sean concéntricos, ¿no? Como la bandera que me gusta, no sé por qué, la bandera una de las pocas que me gusta de las Olimpiadas, ¿no? Son los círculos tan unidos, ¿no? Y forman una unidad. Muchas preguntas, Rafael, a la vez, pero
Bueno, Bueno, había hablado de sociocracia, aún no había hablado de como de democracia profunda, que bueno, es otra forma, otra herramienta para escuchar las voces. Y bueno, hablando de ese tema de ciencia y conciencia, ver cómo cambiarlo, de hacerlo de otra forma, me viene la idea que bueno, se organiza también lo que se llama el trabajo del mundo. Es decir, bueno, con un equipo de personas que están ahí, vamos a escuchar las voces y vamos a trabajar sobre cosas, puntos calientes, como temas realmente que generan como polarización, que generan tensiones, y escuchar como a través del canal del mundo, a través del canal de la gente que esté presente, escuchar lo que el mundo quiere decirnos. Entonces, cuando me hablas de una forma diferente de cómo trabajar ese tema, o sea, justamente en vez de salir de una ponencia de alguien que viene a traer una voz que es, bueno, interesante, pero es solo una voz y la gente escuchando, podemos también escuchar todas las voces que hemos como acogido como en este evento, y trabajar, bueno, y ver a dónde queremos que nos lleva todo ese proceso. Entonces será una forma un poco diferente, no de todo el evento, pero una parte podría ser interesante. Ay, muy bonito, muy buena propuesta, ¿eh? Muy buena claro, propuesta. de hecho, Charlie. un poco es lo que intentamos hacer, entre comillas, en el encuentro de septiembre, ¿no? Porque si os disteis cuenta, es verdad que hubo una ponencia de 4 personas que duró un rato demasiado, pero después también la gente pudo hablar más de lo normal. Tuvimos más de Sí. 1 hora y media también. Toda la gente mucha gente pudo participar. Ahora, Pero Rafael no habló de ese tipo de intervenciones. lo sé. Habló de escuchar la energía, de escuchar el campo, y a veces nos sorprendemos nosotros mismos de lo que sale de nosotros. Y eso es un poco, bueno, abrirse a algo diferente. Sí. Claro. Me parece increíble porque precisamente eso responde a lo que Ramón estaba planteando, ¿no? O sea, que la gente, en vez de hacer, por ejemplo, la ponencia que ha hecho Ramón, que ha estado hablando 5 minutos largo, eso es para mí ya una ponencia tipo en una, ¿no? Eso sí, una ponencia propia de un foro abierto, ¿sabes? Que con 10 minutos se centra. Sí, Y después, sí, sí. Rafael, yo creo que es importante, en fin, no conozco más a fondo de lo que está hablando Charlie, pero bueno, precisamente lo que me sugiere a mí, ya el simple título, es decir, las voces del mundo, se trata de escuchar, pero no desde el sitio desde donde siempre estamos escuchando, que es desde el lenguaje, Sí. desde lo manifiesto. Sí. Él está hablando de escuchar el otro sitio, Sí. ¿vale? Y Sí. eso no va, eso no son no son las palabras, están, digamos, o sea, las palabras es una manifestación de ese campo, pero hay otras manifestaciones que Sí. son las que hay que escuchar. Sí. Y eso sería interesantísimo, Sí. interesantísimo lo que está diciendo Charlie. Sí. Interesantísimo. El autor precisamente que estoy leyendo sobre Sí, democracia profunda, Arnold Mindel. Arnold Arnold Mindel, Miller, precisamente correcto. habla de los fantasmas. Uno de los fantasmas, por ejemplo, que ha salido en este foro, podría ser el tema de los marginados por arriba y los marginados por abajo. Y aparte de los fantasmas también, los roles, ¿no? Los roles que cada uno jugamos o creemos que jugamos en la vida, que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y si hay una persona o un equipo, como hacen en los foros grandes, un equipo de personas que apoyan, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Señalando, recogiendo y señalando todo eso, ¿no? ¿Cómo le llamamos en Democracia Profunda a la persona que hace ese juego, que hace ese rol? El rol fantasma, o hablas No, de a este la rol? persona que apoya, el que apoya al grupo para ayudar a que salga el fantasma. Bueno, es el facilitador realmente que Eso, hace. facilitador. Sí. Es que yo me complico la vida, me pasa un poco como a mi gran amigo Ramón, nos complicamos la vida, nos vamos a la mente y no vamos a la sede. Pues fíjate, es facilitador. Los Sí. facilitadora, la persona que hace que Facilita lo que está que oculto salga. Sí. salga, ¿no? O sea, por ejemplo, con Charlie, como es un experto en ello, lo ha hecho, ¿no? Hemos pedido que hablemos poco y él ha sido el que menos ha hablado. Nos ha dado una lección de facilitador, nos ha dado el modelo, el ejemplo de cómo podemos
avanzar en ese terreno. Sí, sí. Lo digo Inma porque también, ¿eh? tremendamente... ¿Eh? Inma también. Sí, por Sí, supuesto. sí. Que es tremendamente importante poder, digamos, innovar en este sentido, ¿no? Porque si no nos quedamos en la sociedad de las palabras y las palabras ya están todas dichas, todas, prácticamente todas dichas. Con lo Y cual también, se sí, sí. necesita esta otra lectura. Sí, Y también para mí lo más interesante también es, claro, es el mundo de las ideas, de la dialéctica, que también es importante, pero abrimos la puerta a un diálogo con lo que tú nombrabas, la sombra, el punto como ciego, lo que no vemos. Y tenemos que estar como abriendo la puerta y dejando que esa voz salga. Y no podemos ni pensarla, ni No, empezar a imaginar lo que va a decir, no. Tenemos no, solamente que abrirnos. Y eso puede ser realmente interesante. Va. correcto. ¿Queréis añadir los que habéis hablado un poquito menos, algo más? Antes de ir cerrando en la última ronda de Vamos a abrir una ronda de 1 minuto después, pero los que habéis hablado un poquito menos, ¿queréis añadir algo más, Isma o Ramón? A lo que estábamos hablando. Un poco a lo que hemos estado hablando en general. Micrófono. A mí me ha emocionado mucho lo que habéis estado hablando de la escucha, del escuchar desde otro sitio, ¿no? Porque cuando yo empecé a conectar de verdad con mis pacientes, fue, por supuesto, por un proceso interior un poquito más profundo que pude hacer conmigo misma. Sí. Y salió un texto, escribí un texto que se llama La verdadera escucha. Y a mí me emocionaba la primera frase que decía el texto es: ¿habéis oído alguna vez de verdad? ¿Habéis escuchado alguna vez de verdad? Y decía, porque para escuchar de verdad lo primero que hay que hacer es callarse. Sí, sí. Entonces, a mí me emocionaba el poder de verdad conectar y escuchar, no las palabras, sino mucho más, mucho más. Y poder conectar con el alma, ¿no? Y con la vibración y con la energía y con esa parte inconsciente, que yo siempre digo que no es unidireccional, es bidireccional. Está ahí en todo, ¿no? Estamos conectados todos con todos y a mí hay veces que los pacientes me han dicho cosas que he dicho, bueno, si yo no he hablado de mi vida, ¿cómo me ha podido dar ese consejo o cómo me ha podido decir eso? Pero porque realmente es así, cuando te pones a la escucha y lo das todo, también recibes y también es un feedback. Genial. ¿Y tú, Bueno, Ramón, quieres decir algo más? sí, muy Añadir. breve. Yo mostrar mi acuerdo y mi alegría de encontrar a una persona como Cristina Vega, ¿no? Porque yo creo que ella intervino en el acto inaugural. Sí. Sí, ¿no? Fue la presentadora, sí. Ya me Sí, llamó sí. la atención La ahí. coordinadora, quiero decir. Es una persona sabia, ¿no? Porque ha dicho dos cosas muy importantes. Primero, que hay que estar continuamente aprendiendo la conciencia, ¿no? Es decir, que yo eso lo tengo comprobado porque, claro, por mi profesión y por mi inquietud, porque aquí estamos, fijaos que estamos, me he acordado de la frase esa de nosotros los de siempre, ya no somos los mismos, pero sí somos los mismos, porque quitando quizá Inmaculada, que es jovencita, aquí hemos estado en todas las movidas sociales, Sí, políticas, sí, y todavía sí, estamos, todavía no nos sí. quedamos en casa haciendo bricolaje ni viendo al Real Madrid y Barcelona, macho. Todavía estamos aquí a ver si encontramos una fórmula. Mire usted, lo menos que puede salir de aquí es una psicoterapia colectiva maravillosa. Pero yo me apunto, además de la psicoterapia colectiva maravillosa y que aprendamos todos de todos, porque mi experiencia es que a pesar de lo que uno lee, cree que ha innovado algo y te encuentras que ya lo ha dicho alguien. O sea que entonces por eso me ha llamado la atención lo que dice Cristina. Efectivamente hay que estar todos los días aprendiendo y todos de todos. Pero no solamente de los que estamos aquí, sino de cualquier mendigo que haya por la calle o de cualquier hombre de campo que esté cuidando cabras.
De hecho, Arzuaga, los de Atapuerca, aprenden él lo cuenta, aprende de los que están por allí cuidando cabras mientras ellos están escarbando, ¿no? Y después ha dicho otra cosa, nada de la sociedad de las palabras. Yo, efectivamente, yo ya tengo una edad y ya no estoy yo para muchas palabras. Para eso pues, me voy a la facultad o a un congreso de estos donde arreglamos la vida. Ahora he estado en 2, uno con 2000 y pico de participantes, o arreglamos la vida y cada uno a su país y a su casa. Bueno, esto va a costar mucho porque hay que unificar criterios a no sé cuándo, en qué año, pero desde luego yo me acuerdo del verso que Cervantes le hizo al túmulo de Felipe II en la catedral, no sé si estaba aquí en Sevilla, al final cuando dice fuese y no hubo nada. Pues yo estoy harto ya de reuniones del fuese y no hubo nada, pero harto ya. Con Total. 66 tacos que acabo de cumplir. Total. Yo cuando me han invitado de aquí, de allá, y he visto que empiezan a hacerse pajas mentales, con perdón por la expresión, digo, miren, yo ya no estoy para esto. Y sobre todo cuando he preguntado cuál es la política de comunicación aquí, me estoy acordando de formaciones políticas concretas, y me han dicho 4 chorradas, digo, perdonen, pero eso no va a ningún sitio, yo no puedo estar aquí mucho tiempo más, porque claro, ya uno tiene que vivir, ¿no? De otra forma. Entonces, me ha gustado mucho lo de que esto no sea la sociedad de las palabras, y que hay que aprender continuamente. Esta es mi experiencia. Yo digo, estamos en una sabia, Muchas gracias, Ramón. No. Yo te Y digo, nada, yo te yo digo. el primer día que vengo a aprender de vosotros y a ver qué es esto, ¿no? No, yo estoy leyendo tu libro y es maravilloso, ¿eh? Y ese, tú manejas muy bien las palabras. Yo os invito a leer un libro sobre la hipótesis de su vida, de cómo y la explicación que da y el análisis que hace. Todavía no lo he terminado, estoy en ello. Y bueno, tendremos, si Dios quiere y la vida lo permite, pues un diálogo Tengo 7 aquí, al voy a hacer respecto. publicidad. Eso Tengo es, aquí. un poquito de publicidad. A ver, enséñalo, eso es, evolución, historia y comunicación en un mundo digital. Y es el libro de su vida. A mí el que más me está gustando de todo lo que he leído, con diferencia. Se nota que lo has trabajado mucho. Y entonces, Sí, es que llevo desde los años 80 pensándolo y tomando nota. eso. Bueno, yo esperaba tu libro y ya estoy loco leyendo de contento. Entonces yo creo que sí, las palabras se las lleva el viento, si no... El típico libro de Buscando la conciencia. Y cuando se te hunde todo, todo, y dice, bueno, aquí hay que empezar otra vez. Aquí, esto no es como Carlos Marx, que dice, los filósofos ya que no interpreten tanto, que hay que transformar el mundo. Pues yo creo que ahora diría, vamos a interpretar, porque han pasado muchísimas cosas, y nada más con que hablemos de la transhumanidad, la inteligencia artificial, eso es nuevo, la historia no se repite, todo eso es nuevo. Y bueno, este puede ser un buen foro para abordar todas esas cosas. Sí, incluso tenemos ya un foro que estudia eso en concreto, ¿sabes? Claro, El tema de la tecnología consciente. Así que estamos, yo creo, enfocados y estamos conectados. Venga, una ronda final de medio minuto cada uno para ir... Y ya está, yo ya he hablado bastante. Vale, muchas gracias. Una ronda muy rápida por si se nos ha olvidado algo que a los compañeros y compañeras que hoy que quieren saber sobre Sevilla Consciente. ¿Alguien quiere añadir algo más? Pues sí, ya, a ver. Me gusta simplemente señalar que hubo un sabio de hace más de 1000 y pico años que se llamaba Buda, que habló de las 4 nobles verdades y en la última, que era el camino para salir del sufrimiento, era el óctuple sendero, ¿no? Y uno de los senderos de los que hablaba era el de la comunicación, y donde debíamos de entrenarnos para salir precisamente del sufrimiento. Y hablaba de la escucha profunda y el habla amorosa. Y ese es un gran reto. Y en esta sociedad, como bien decía Ramón, de la información, pues es algo que tenemos que empezar a implantar, ¿no? Y creo que la herramienta de la sociocracia y la democracia profunda, con esas voces del mundo,
me parece esencial para poder practicar precisamente la escucha profunda y el habla amorosa o el habla cariñosa, como decía el Buda. Así que Muchas nada, gracias por tu maravillosa conclusión. Isma, por seguir el mismo orden que antes, para que cerrar este círculo Pues maravilloso que se va a quedar abierto, por supuesto. Dinos, ¿quieres añadir algo más tú? yo, poquita cosa, pero realmente yo que me siento súper feliz, súper emocionada de ver tanta sabiduría, ¿no? Yo pienso igual que Ramón, que Cristina Sabia, pero es que en este grupo yo me encuentro con muchísima gente que gracias a esa información previa que se ha convertido en conocimiento y después junto con la experiencia se ha convertido en sabiduría, pues en todos los foros es una maravilla. Yo incluso en las primeras jornadas me emocioné porque veía tantas personas con tanto nivel, tanta luz, tanta conciencia, que yo decía, Dios mío, es que va a reventar mi bombilla. O sea, que es muy bonito encontrarse con tanta gente sabia. Yo me estoy relacionando en estos últimos años con profesionales de la salud y de muchos otros ámbitos, pero sobre todo de la salud, que me aportan muchísimo porque son sabios, porque llevan muchísimos años estudiando, aplicando lo que han estudiado y comprendiendo cada vez mejor el ser humano y es una maravilla. Yo soy también, me encanta estudiar, soy un aprendiz de estudiar, pero también de aplicar y de intentar eh, ir adquiriendo esos buenos hábitos y esas buenas costumbres que te van aportando sabiduría y conciencia. Bueno, Desde el muchísimas amor, por supuesto. desde el amor. Muchísimas gracias por Desde el tu amor. síntesis final. Muchas gracias. Charlie Lenglet, ¿quieres añadir algo más? Sin nada, yo me quedo con la escucha profunda y el hablar del corazón. Muchísimas gracias, Charlie. El día 15, a todas las personas que estén interesadas, vamos a hacerlo semipresencial, por si se quieren sumar a otras personas que no puedan estar en Sevilla y quieren conocer cómo funcionamos en Sevilla Consciente, pues vamos a tener un taller, ya veremos hasta qué punto abierto, pero la gente interesada podrá entrar para conocer en profundidad lo que es la democracia profunda. Ramón, ¿tú querías ponernos tu punto y suspensivos? Yo lo único que quiero es intentar llegar a un entendimiento conmigo mismo y con el ser humano. eh, y eso es complicado porque, claro, aquí estamos reunidos, Inmaculada ha dicho algo, vamos, yo soy partidario de, hemos llegado a un momento en el que el ser humano no tiene tiempo de algo fundamental. Se habla mucho de la memoria histórica, pero aplicada típicamente a la guerra civil, ¿vale? Pero yo reivindico la memoria histórica universal. Es decir, hay un catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, que es Julio Montero, que es muy amigo mío, y es especialista en historia de la comunicación. Y un día estábamos en un congreso los dos y le tocó a él su ponencia, antes de que a mí la mía, y empezó a hablar de historia y empezó a cabrearse, y de pronto pegó un puñetazo en la mesa y dice, porque el que no sabe historia no sabe nada. Y ahora lo que veo es que si un ser humano se tiene que levantar por la mañana y empezar a ver todas las novedades que a diario nos dan las nuevas tecnologías, es decir, aprender tecnología y aprender inglés, no tiene tiempo de saber lo que han dicho los grandes cerebros masculinos y femeninos a lo largo de la historia. Es decir, estamos matando a nuestros viejos, a veces físicamente, y también marginándolos, que son las Wikipedia de las sociedades, y también estamos matando a la historia universal, historia de la filosofía, historia de la sanidad, historia de la economía, historia... y sin eso no podemos
comprender lo que está pasando. Entonces, por eso hablo yo de los marginados por arriba, porque la gente que se pone... Hace ya años vino un estudiante mío de quinto entonces de licenciatura, que ya era psicólogo, y vino, había terminado ya conmigo, era de quinto, ya se iba a licenciar en periodismo también, ahora ya es doctor también. Y yo dije en clase una vez, no se puede ir por la vida sin haber leído estos libros. Y él, que era mayor de 25 años, viene y me dice, ¿cuáles son esos libros que los quiero leer? Y le dije, te advierto que si los lees te vas a convertir en un marginado por arriba. Y los leyó, y efectivamente es un sabio. Ahora le ha dado por el independentismo andaluz y por la defensa del habla, y debatimos mucho esas cosas, pero es un tío con una capacidad tremenda y que me dice, oye, yo no me entiendo con la gente. Claro, tú no te entiendes, macho, porque la gente bastante hace con saberse la última versión del último lenguaje informático, cómo se le da aquí, cómo se le da allá, y pues para poder buscar un trabajo, porque el mercado fundamentalmente lo que quiere es eso. Entonces, claro, yo lo que quiero es apuntarme a la frase de Nietzsche, el arte nos salvará, el pensamiento nos salvará, sin olvidar la tecnología, porque entonces vamos mal, estamos nosotros hablando aquí gracias a la tecnología. Pero bueno, es que es como sigamos así, vamos a olvidar esa parte espiritual, ese Buda que acaba de citar ella, que necesitamos tanto como el comer, que necesitamos tanto como el comer. Tú estás leyendo mi libro y yo ahí hablo de dos tipos de alimentos, entre comillas, el alimento material y el alimento espiritual, pero es que estamos sobre todo centrándonos en el alimento material y nos va a pasar el recibo y factura esta postura. No me quiero alargar más porque ya estoy tomando lecciones de Charlie Langley sobre lo que es, lo que me gustaría a mí ser, que es sintético en vez de barroco, ¿no? Bien, pues muchas gracias por vuestra participación en este foro y un poco como conclusión, el silencio consciente es un instrumento que yo creo que es maravilloso para poder investigar, observar nuestra vida y la de nuestro entorno, poder reflexionar con nosotras mismas y con los demás a través del diálogo, que es una de las fuentes de inspiración, por lo menos mía, de mi alma, y a lo que he venido aquí a este mundo. Y sobre todo, como diría también el maestro Emilio, que hoy no ha podido acompañarnos, pues la práctica de la vida consciente. Llevar todo esto a la vida. Y eso es lo que vosotros y vosotras me habéis ayudado mucho esta tarde y confiamos en que sigamos uniéndonos el día 15 de enero en ese foro sobre organización sociocrática y democracia profunda y todo un proceso para llegar a comunicarnos también en junio en torno a la ciencia y la conciencia. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, pero sin agobiarnos, para divertirnos. Y feliz Navidad y feliz año. Claro, Igualmente. y sin abusar de nuestro tiempo. Feliz 2021. Ahí está. Bueno, A pesar de todo, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Gracias. Ha sido todo un placer compartir con Igualmente. vosotros. adiós. Igualmente, besos. Hasta un Besos. próximo encuentro. Que disfrutéis de la entrada en el próximo año. Chao. ¿Cómo se arregla aquí? Chao. Nos tomamos algo, ¿vale? Vale. Un día Muy de bien. Venga, bonito.